ustedes. Muy buena tarde y bienvenidos. El día de hoy vamos a abarcar el contenido de la guía número 7 del curso de lectura y redacción. Hoy vamos a estar hablando sobre los niveles de comprensión lectora. Ese sería el último tema de la unidad. Entonces vamos a comenzar. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar sobre habilidades, sobre destrezas que nosotros tenemos que poseer o desarrollar para tener una comprensión lectora pues mucho mejor. En este caso, cada habilidad o destreza va a estar incluida dentro de un diferente nivel. Primero, vamos a aclarar algo. Y es que el acto lector, es decir, el proceso de lectura, pues no solo realiza una función, sino que realiza varias. En primera, nos va a aportar lo que son conocimientos previos. Es decir, que cuando nosotros leemos nos da conocimientos y estos conocimientos posteriormente nos van a ayudar a comprender algo más. Entonces nos ayuda a tener, buena tarde, nos va a ayudar a comprender muchísimo mejor algunos aspectos que pues tengamos en un texto. Requiere establecer hipótesis y verificarlas, elaborar inferencias para comprender lo que se sugiere. Aquí pues también nos dice que no solo se trata de aportarnos conocimientos, sino que también va a requerir que nosotros realicemos un proceso de análisis para poder interpretar y conocer mucho mejor, comprender mucho mejor el tema que estamos abarcando. ¿Para qué? Para que finalmente podamos construir significados posibles. Es decir, comprender, entender finalmente qué es lo que nos quieren transmitir, que podamos interpretar toda esa información y apropiarnos de ella, lo que se convierte en saber, lo que se convierte en nuestro conocimiento. Muy bien. ¿Cuáles son estos niveles de comprensión lectora? Los vamos a clasificar en 3. El primero es el nivel literal, luego el nivel inferencial y por último el nivel crítico. El crítico necesita de estos dos para poder ser o para poder funcionar, al igual que el inferencial necesita del literal para pues, poder realizar el proceso de comprensión. Ahora bien, cada uno de estos niveles nosotros no lo podemos adquirir de un día para otro, sino que se requiere de una vida que vaya desarrollando el hábito de lectura constante. Es decir, que si yo quiero que estos niveles sean potenciados o sean mejorados dentro de mí, yo tengo que leer constantemente, tener diferentes tipos de lectura, lo cual me van a ayudar a conseguirlo. Vamos a ver ahorita en qué consiste o cómo es que las diferentes destrezas están relacionados a estos niveles. Vamos primero con el nivel literal. El nivel literal nos dice que se enfoca en las ideas que expresa el texto, que identifica información explícita en el texto. Es decir, que en el nivel literal básicamente solo tenemos que buscar información. La información ya está ahí, como nos dice de manera explícita, solo se trata de identificarla, de poder entonces nosotros establecer esa relación, pero no requiere de un nivel de análisis tan profundo para poderlo entender. ¿Cuáles son las destrezas que van englobadas dentro del nivel literal? En primer lugar, tenemos las destrezas de vocabulario como la identificación de sinónimos y de antónimos. Esto es bastante importante, ya que como sabemos es de vocabulario, de léxico, de cuántas
palabras poseemos nosotros dentro de pues nuestro acervo cultural. ¿Verdad? Recordemos los sinónimos, palabras que tienen un significado similar o antónimos, que son palabras que tienen significados opuestos. Entonces, cada una de estas destrezas nos van a ayudar a comprender la información, pero son de forma explícita. También tenemos identificar detalles y el tema de los textos, que como bien vimos, podemos identificar los detalles ya que están de forma explícita. Solo vamos buscando la información que se nos requiere o vamos viendo de qué trata el texto que siempre está englobado dentro de las mismas líneas, ¿verdad? También el nivel literal está relacionado a establecer secuencias, es decir, el orden en el que suceden las cosas. Recuerden ustedes que es literal porque la información ya está, solo se trata de que nosotros la coloquemos en el orden correcto en que se nos presenta la información. Y también identificar hechos. Recuerden que los hechos nos trasladan información comprobable, es decir, que nosotros vamos a poder buscar información y la vamos a encontrar. Entonces, a eso se refiere con identificar los hechos. ¿Es algo literal también o es parte de esta destreza? Porque pues vamos a poder identificar la información verdadera de la falsa, ¿verdad? Que aparece de forma explícita dentro de un determinado texto. El siguiente nivel es el nivel inferencial. En este nivel se aprovecha la información que comunica el texto para obtener una nueva, es decir, que aquí sí ya requiere de un proceso de análisis un poco más elevado. Se profundiza más en el significado de la lectura, se interpretan los hechos, se establecen generalizaciones y se elaboran definiciones, es decir, que ya no solo se trata de buscar o de identificar, sino se trata de, aparte de poder identificar, comprender y luego poder ya establecer nosotros con nuestro propio criterio una nueva idea. ¿Cuáles son las destrezas o las habilidades que están vinculadas al nivel inferencial? Tenemos 8 de ellas. Está el establecer similitudes y diferencias. Estas muchas veces están de forma implícita dentro del texto, entonces debemos de analizar. Tenemos que realizar ese proceso de comparación, la habilidad de comparar dos o más elementos y de poder encontrar, de poder establecer en todo caso en qué se parecen y en qué se diferencian. Tenemos también la habilidad de la clave de contexto. ¿Qué es la clave de contexto? Esta se refiere a que cuando nosotros encontramos una palabra en un determinado texto que quizás no comprendamos muy bien, el resto de la oración, de la frase o del enunciado nos van a ayudar a entender esa palabra. Es como decir, nos dan pistas de qué quiere decir esa palabra en específico. Esa es la clave de contexto. También el lenguaje figurado. Recuerden ustedes que el lenguaje figurado se trata de algo que nos quiere transmitir el texto, pero que no está de forma literal o que no nos lo dice directamente, sino que utiliza algunas palabras para describir otras, como la frase de su corazón está en llamas por esa mujer. Ese es un buen ejemplo de lenguaje figurado, donde pues no nos está diciendo está enamorado, sino solo nos dice su corazón está en llamas, que nosotros tenemos que interpretar la información para comprenderla.
También la idea principal implícita. Recordemos que la idea principal puede estar de forma explícita dentro de una línea del texto o de forma implícita cuando necesitamos leer todo el texto, realizar un proceso de análisis y nosotros mismos escribir cuál es esa idea más importante o que engloba toda la información relevante del texto. Otra habilidad es la de predicción. Esta destreza de predicción, recuerden que es anticiparnos a lo que va a pasar, qué va a ocurrir más adelante. Por ejemplo, en una narración, nos cuentan la mitad de la historia y luego qué va a pasar, qué ocurre, qué es lo que va a suceder más adelante. Esa es la habilidad de predicción. Tenemos la habilidad de causa y efecto. Si establecemos un hecho, ¿por qué ocurrió? ¿Qué llevó o qué secuencia hizo que esto pasara? ¿O qué va a pasar después de esto? Un poquito relacionado también a lo que es la predicción. ¿Qué efecto, qué consecuencia va a tener este evento dentro de un texto? La conclusión, ¿verdad? Poder nosotros, pues, al igual que en la idea principal, tomar lo más importante, lo que sintetiza mejor la información y luego presentarlo, ¿verdad? Es decir, que de un texto muy grande solo voy a extraer lo principal o lo más importante de este. Y por supuesto, elaborar lo que son hipótesis, es decir, posibles respuestas a un determinado problema. Si por ejemplo hablamos sobre la deserción escolar, ¿por qué ocurre la deserción escolar? Entonces, si yo leo, por ejemplo, estudios anteriores, si yo veo antecedentes del tema, yo puedo decir, es que hay deserción por problemas socioeconómicos, por la modalidad, por falta de acceso a estos recursos. Entonces yo estoy estableciendo posibles respuestas a un problema dado antes de pues, realizar ya el proceso como tal de investigación o de experimentación. Entonces esa es una habilidad que también requiere que yo pueda interpretar los hechos, que pueda elaborar mis propias definiciones. Como les digo, ya no solo se trata de decir, el sinónimo de feliz es contento o su antónimo es triste. Ya no es solo eso, sino que necesito analizarlo más con mayor profundidad para luego pues ya tener mis propias ideas sobre un determinado tema. Muy bien, para el nivel crítico nos dice que el lector es capaz de emitir juicios con relación al valor, calidad y validez de lo que se lee. Tres aspectos muy importantes. Para hacer juicios, el lector compara el contenido de lo que lee con criterios que se derivan de la experiencia personal y de lo que conoce del tema. Es decir, que en este nivel ya no solo se trata de analizar y decir, sí, la idea principal es esta, porque está incluida dentro del texto, solo la estoy extrayendo con mis propias palabras, sino que también se trata de poder generar uno mismo juicios, lo que uno opina. Hay tres habilidades que están vinculadas al nivel crítico. En primer lugar, tenemos la intención comunicativa del texto o lo que denominamos el propósito, perdón, es el propósito del autor, que se trata de analizar los textos identificando el punto de vista de este autor para poder decir, bueno, este autor lo que intenta es informarnos, lo que intenta es convencernos o quiere entretenernos. Entonces ahí pues no lo dice ni de forma explícita ni de forma implícita, sino que se trata de otro nivel de comprensión donde
pues utilizando nuestro razonamiento, nosotros decimos, solo me están informando. La segunda habilidad es la de opinión, que es identificar un hecho comprobable, ¿verdad? Dentro del texto y distinguirlo de una opinión. En el caso de la destreza de identificar opiniones, pues sí hay que tener mucho cuidado. Recuerden ustedes que los hechos son comprobables, que nosotros podemos verificar si son verdaderos o son falsos, mientras que con la opinión no es posible, porque la opinión es simplemente eso, opinión, y que por lo tanto vamos a estar nosotros pues simplemente viendo que la persona está emitiendo un juicio sobre un tema. Y hay que tener mucho cuidado con estos dos aspectos, porque a veces nos pueden llevar a una confusión y a veces eso es lo que deriva hasta en conflictos, que no podemos distinguir un hecho de una opinión. El hecho, ya les dije, es comprobable. Nosotros podemos decir, sí, es cierto, porque yo lo leí, porque yo lo investigué y encontré información. O puedo decir, no, es falso, porque yo investigué y dice todo lo contrario, me dice que no es así. Mientras que la opinión, si yo busco o investigo, no voy a encontrar bases o fundamentos. Entonces, ahí puedo identificar que sí, que solo es lo que la persona piensa, pero no hay algo que lo fundamente. Y por último, el resumen, que se trata de reducir a lo más importante un texto. ¿Y por qué está dentro del nivel crítico? Porque hay que tener mucho criterio para darle el valor apropiado a las ideas. Es decir, que si dentro de un párrafo yo tengo 10 ideas, entonces, ¿cuáles de esas 10 ideas son importantes o relevantes? ¿Y cuáles son 10 o cuáles son las otras que solo la van a complementar de esas 10? Entonces, yo tengo que tener la suficiente capacidad para poder decir, bueno, esta idea es importante, esta solo la va a complementar, pero no es esencial, esta de acá sí lo es, esta no está relacionada. Hay que tener mucha paciencia y mucho criterio para poder realizar esa actividad. No solo se trata de que si tengo 40 líneas, voy a copiar las 3 primeras y ya está, ese es mi resumen. No, sino que de esas 40 líneas, ¿cuáles son las más importantes? ¿Cuáles son las que describen mejor la información que me están presentando dentro de un texto? Muy bien, y por último, el nivel creativo. El nivel creativo sí está relacionado con la comprensión lectora, pero no entra específicamente dentro de este campo. ¿A qué me refiero? Que en el nivel creativo nos dice que el lector va más allá de la información que le transmite en el texto y es capaz de generar nuevas ideas, incidentes o personajes. Es decir, que en el nivel creativo ya no solo se trata de voy a leer, voy a interpretar y voy a comprender la información, sino que en el nivel creativo voy a crear, voy a hacer de mis propios recursos, con mis propios conocimientos, algo nuevo, algo diferente que voy a presentarle a los demás. Como por ejemplo, si yo les dijera, redacten ustedes un cuento, pero un cuento de inspiración propia, que no sea copiado de otros. Entonces, ustedes, ¿qué van a hacer? Van a realizar un proceso de relacionar lo que ya saben, van a decir un cuento, entonces un cuento involucra fantasía, involucra personajes ficticios, una historia inventada, o sea, eso es lo que ustedes saben. ¿Qué cuentos he leído? He leído el de la Caperucita Roja, he leído Blancanieves, he leído estos cuentos. Entonces, con base en lo que yo ya sé, en la información que ya me dieron otros textos, yo voy a hacer algo mío, algo diferente
a lo que ya está escrito. Por eso es que les digo que sí está relacionado, porque para poder crear tengo que conocer, pero no se trata ya solo de leer, sino que ya aquí entra un proceso más que todo de redacción o de creación. Entonces, para llegar al nivel creativo, que podría ser el nivel pues más avanzado, necesito dominar los primeros tres, porque son recursos que me van a servir para crear mi propio texto. Y esos son entonces los niveles de comprensión lectora.